En la selva más verde del mundo, un rincón exuberante donde las hojas parecían pintadas con el más intenso de los esmeraldas y las flores olían a miel y a tierra húmeda, vivía Tito, un tigrecito de rayas suaves y ojos de ámbar brillante. No era un tigre común, pues su pelaje era tan prístino que parecía haber sido cepillado por las nubes, y su porte, incluso en su juventud, prometía la nobleza de su linaje. Todos los animales, desde el sabio búho Bartolomé hasta la diminuta rana Renata, lo miraban con una mezcla de respeto y alta expectativa. Los elefantes murmuraban susurros de aprobación mientras bebían en el río. Las jirafas, con sus largos cuellos, se asomaban a verlo jugar. Y los monos, siempre ruidosos y traviesos, guardaban un silencio inusual cuando él pasaba. Todos decían: «Tito será el tigre más fuerte y valiente de la selva. Será el próximo guardián del gran río. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos». Papá Leónidas, el líder indiscutible de la manada de tigres, poseía un rugido que no solo se escuchaba, sino que se sentía. Su voz era una vibración profunda que limpiaba la selva de dudas y llenaba de coraje a sus hijos. Mamá Esmeralda, por su parte, tenía un rugido de advertencia tan preciso que podía detener a un cocodrilo a 100 metros de distancia. Con semejantes padres, la presión sobre el pequeño Tito era comparable al peso de la montaña más alta del horizonte. Y aunque él quería con todas sus fuerzas estar a la altura de su destino, cargaba un secreto profundo y paralizante. A Tito le daba miedo rugir. No era un miedo a lo que el rugido significaba para los demás, sino a lo que representaba para él mismo: el juicio. Su conflicto interno era una tormenta silenciosa que agitaba su pequeño corazón felino. Cuando intentaba practicar a solas, cerca de las cascadas, para que el sonido del agua ahogara su vergüenza, lo que debía ser una explosión de ferocidad se convertía en un fiasco acústico. A veces, si intentaba empujar el aire con demasiada fuerza, solo conseguía un cómico y decepcionante «¡Achú!», tan suave y nasal que incluso las mariposas que se posaban cerca se reían en silencio. Otras veces, su esfuerzo terminaba en un mero susurro áspero que sonaba más a la queja de un gatito. ¿Y si sueño feo?, pensaba con las orejas gachas, temblando ante la idea de que su sonido no fuera digno de su estirpe. ¿Y si todos se ríen y me señalan como el tigre que no pudo rugir? Este temor se incrustó en su vida diaria. Los juegos de caza con sus hermanos mayores se convertían en ejercicios de simulación, donde Tito solo participaba en la emboscada silenciosa, dejando la parte final, el crucial rugido que acorrala a la presa imaginaria. A sus hermanos, feroz y rayo, él se excusaba diciendo que prefería ser el observador estratégico o el guardián silencioso. Sus padres, con la paciencia de quienes comprenden que el poder real tarda en madurar, le daban palmaditas en el lomo y le decían que esperaban su momento. Pero Tito sabía que ese momento se acercaba inexorablemente. La gran prueba del rugido, un ritual anual en el que cada joven tigre debía emitir su primer rugido público ante toda la manada. Un acto que confirmaba su paso a la juventud. La anticipación de este evento lo hacía sentir diminuto. Una mañana, mientras el sol se colaba a través de la densa capa de hojas, Tito se encontró con Sombra, una tigresa de su edad, conocida por su valentía y por el rugido perfectamente modulado que ya practicaba con soltura. Ella le sonrió y le dijo: «Tito, ¿por qué siempre estás tan serio? Tu rugido va a ser legendario». Tito sintió como un nudo de hielo se formaba en su estómago. Respondió con un movimiento de cabeza evasivo y se retiró rápidamente, evitando cualquier conversación que lo obligara a confrontar su miedo. Su miedo no era simplemente a un ruido, era un miedo al fracaso, un miedo a la humillación, un miedo a no ser la persona que todos, incluyendo él mismo, esperaban que fuera.
La autenticidad de su ser parecía depender de esa única y poderosa emisión de sonido. El conflicto se hizo insoportable. Tito comenzó a pasar la mayor parte de sus días solo, en la parte más silenciosa de la jungla, no cazando ni explorando, sino meditando sobre la naturaleza del rugido. Se imaginaba rugiendo como su padre, un sonido que hacía temblar la tierra, pero en su imaginación, el sonido se rompía como el cristal al salir de su garganta. Se dio cuenta de que lo que más temía no era el sonido, sino la vulnerabilidad que implicaba fallar en público. Una bestia temible no puede ser defectuosa. Un tigre destinado a la grandeza no puede ser silencioso. Pasaron las semanas y el aire de la selva se cargó con la expectación de la inminente prueba. Los preparativos estaban en marcha y fue entonces, en la tarde más calurosa de la estación seca, cuando el destino decidió intervenir. Un mono travieso, conocido como Curioso, se atrevió a escalar el árbol milenario, el más alto y antiguo de la selva, un desafío que todos los jóvenes animales evitaban por respeto y por su impresionante altura. Curioso, con su habitual arrogancia, subió y subió, saltando de rama en rama hasta que llegó a la copa, donde el viento soplaba con la fuerza de un vendaval y las hojas creaban un silbido aterrador. Curioso intentó presumir, pero al mirar hacia abajo, el mundo se convirtió en un plato giratorio de vértigo. El suelo parecía infinitamente distante. Las cabezas de los demás animales eran puntos borrosos, y su risa burlona se transformó en un grito agudo y desesperado. ¡Ayuda!, gritaba el mono. ¡Ayuda! ¡Tengo vértigo! ¡No puedo moverme! Su pánico era tan palpable que se extendió rápidamente entre la multitud reunida al pie del árbol. Los animales intentaron calmarlo. Elefante Ernesto, con su trompa, sopló un chorro de agua refrescante, intentando aliviar la tensión, pero solo logró mojar al mono, que tembló aún más. Jirafa Juana estiró su cuello hasta el límite, hablando con voz suave, pero sus palabras se perdían en el viento. Las madres de Curioso lloraban en el suelo, incapaces de ascender. La situación era crítica, pues la noche se acercaba, y las sombras traían consigo depredadores que no dudarían en aprovechar la distracción. Curioso estaba paralizado por el miedo, aferrado a una rama, a punto de desmayarse. Necesitaba un estímulo que lo anclara a la realidad, algo que rompiera el ciclo de su propio terror. Fue en ese momento de caos y desesperación que Tito llegó a la escena, caminando con su habitual paso tranquilo, pero con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Observó la escena, el mono temblando, los animales impotentes, la tensión en el aire. La solución no parecía ser la fuerza física, sino la intervención psicológica. Curioso, estaba atrapado en su propia mente y necesitaba una sacudida, un punto de enfoque que le recordara que debía moverse. Un rugido fuerte y firme, o cualquier rugido. Dale like, suscríbete y comparte. Entonces, la idea cruzó la mente de Tito como un relámpago. Quizá mi rugido pueda ayudar, pensó, pero inmediatamente la voz de su miedo, la voz del ¿qué pasará si fallo?, le gritó en el oído. ¿Y si hago un achú? ¿Y si me tiembla la voz? ¿Y si hago un sonido que lo asusta y lo hace caer? La presión era inmensa, pero por primera vez, la necesidad de un animal en peligro superó su propio terror a la vergüenza. La vida de Curioso no dependía de la perfección de su rugido, sino de la acción de rugir. Tito se paró justo debajo del árbol milenario. Tomó una respiración tan profunda que sus costillas se expandieron más de lo que nunca lo habían hecho. Cerró los ojos, no para huir, sino para concentrarse, y en ese instante decidió que no rugiría para impresionar a sus padres, ni para demostrar su valía a la manada, ni para ser el alfa que todos esperaban. Rugiría por una sola y simple razón: por la vida del mono en peligro. Abrió la boca y rugió con todo su corazón. El sonido que salió no fue como el de Papá Leónidas,
No fue el terremoto sónico que se esperaba de un futuro líder. Fue un rugido que carecía de volumen, de fiereza e incluso de la modulación correcta. Era un sonido ligeramente ronco, un poco entrecortado, un roar que era audible, pero que no asustaría ni a un ratón. El rugido no fue fuerte ni feroz, pero fue valiente. El efecto, sin embargo, fue inmediato e inesperado. Curioso, el mono, que había estado a punto de desmayarse, se detuvo en seco. El rugido, a pesar de su debilidad tonal, contenía algo que su subconsciente necesitaba escuchar: intención pura y desinteresada. Curioso se sorprendió tanto por el sonido inusual que su pánico se rompió. Era un sonido tan inesperado, tan extraño, tan humano en su imperfección, que Curioso se olvidó por un instante de su vértigo y se centró en la fuente del sonido. El ciclo de su terror se rompió. Miró hacia abajo y vio a Tito, temblando ligeramente, pero con los ojos llenos de una determinación inquebrantable. El mono se calmó. Respiró hondo por primera vez en minutos. El estímulo que recibió no fue de poder, sino de vulnerabilidad activa, de coraje en acción. Curioso, el mono finalmente logra descender del árbol, exhausto pero a salvo. Lo primero que hace al tocar tierra es correr y abrazar a Tito el tigre, explicándole que su peculiar rugido le había dado el coraje y la concentración necesarios para bajar. No fue un rugido fuerte, sino uno genuino que representaba un acto de valentía pura, actuar a pesar del miedo. Toda la selva más verde entendió la lección. Papá Leónidas, en lugar de reprochar la falta de sonoridad, mostró un orgullo que superaba la expectativa de cualquier rugido poderoso. Desde ese día, Tito rugía cada mañana, aunque su rugido seguía siendo un sonido peculiar, un poco más ruidoso que un susurro, y nunca más un achú. Era un sonido honesto que venía de lo profundo de su ser. Lo hacía al amanecer no para asustar, sino para recordar la lección fundamental. El valor reside en la decisión consciente de actuar a pesar de sentir miedo. Tito comprendió que la verdadera fuerza de un tigre no está solo en sus garras, sino en la solidez de su carácter y en su capacidad de ser vulnerable y actuar por el bien de otros. Tito comprendió que sus miedos no lo hacían débil. De hecho, la superación de sus miedos y el acto de rugir con el corazón en la mano fue lo que realmente lo hizo fuerte. El miedo es una parte natural de la vida, una advertencia, pero no un amo. La valentía es la libertad que encontramos cuando decidimos no escuchar esa advertencia, sino seguir adelante con nuestro propósito. Y así, en la selva más verde, Tito se convirtió en el guardián del río, conocido no por el volumen de su rugido, sino por la inmensa valentía que cada mañana, con un suave pero firme roar, recordaba a toda la selva. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.